Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Estoy empezando una nueva serie. Esta es una grabación introductoria de la nueva serie de grabaciones que voy a hacer sobre el concepto del ser humano. Un tema muy general y que suscita mucha controversia, no solamente dentro de los círculos populares, sino también y tal vez con más diversidad dentro de los círculos académicos. Existen tantas opiniones como el número de estudiosos de este tema. En este asunto no podemos decir nada con una completa certitud. No hay certeza. Pudiera yo decir que cada persona en este mundo tiene una concepción, una opinión acerca del asunto. El concepto de nosotros como individuos y como especie es un concepto en constante debate. Pero este tema se puede abordar desde múltiples perspectivas o disciplinas académicas o puntos de vista. Y cada perspectiva parece que le da un énfasis diferente a un aspecto diferente del ser humano. Por eso hay tanto debate, tanto controversia. Yo he decidido poner atención en toda la fuente que estoy leyendo al ser humano como una especie animal y su desarrollo o evolución como una especie humana a través de su propia historia, de que algunos consideran minúscula en comparación con la infinitud del universo y la edad de nuestro planeta. Este ser humano, que yo le llamo un animal humano, que somos todos nosotros, mujeres y hombres, machos y hembras, esta especie que la hemos llamado, o los científicos historiadores la han llamado Homo sapiens. Algunos consideran la palabra homo como representante del animal que somos y la palabra sapiens o sabio como designando nuestra inteligencia, humanidad, espiritualidad, etcétera. Pero es muy complejo tratar de definir y entender nuestra especie. Entonces nos preguntamos, ¿cuál sería la manera mejor de entender esta especie? Entonces, ¿qué perspectiva sería mejor tomar? Unos toman la vía puramente científica, biológica. Otros, la puramente religiosa. Algunos otros toman la postura puramente filosófica e histórica. Y hay algunos por allí que se llaman eclécticos, que están disponibles a asumir una combinación de todas las perspectivas con tal que lógicamente tengan sentido real. La manera como decidamos abordar este tema de cómo entender lo que es la naturaleza humana, la concepción del ser humano, a últimas cuentas raya en lo interior de nosotros mismos. Nos afecta personalmente porque determina la manera como nos podemos entender a nosotros mismos como individuos de nuestra especie. Bueno, para algunos, esta pregunta se convierte en una problemática existencial llena de angustia. Cuando yo hablo con mis amigos aquí en Boston, eso algunas veces me dicen, bueno, no sé, que de verdad no sé quién soy yo, ni como especie, como individuo, y no sé en qué futuro, como un grupo de la humanidad, dónde es que vamos. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de definirla? Bueno, poder contestar esta pregunta, sea como sea,
Y lo creo imposible encontrar una persona entre nosotros que no lo haya intentado, que no lo esté intentando en este momento diariamente. Poder contestar esta pregunta es crucial para poder entendernos. Algunas veces en nuestra historia como especie hemos estado en paz como una comunidad de seres humanos, de animales humanos, porque hemos concordado en una definición, con una concepción, con un entendimiento común de lo que somos en el presente y lo que queremos y seremos en el futuro. Otras veces nos hemos matado entre nosotros por tener diferentes definiciones y concepciones y respuestas a esa pregunta existencial. Pero hay una cosa aquí que tengo que recalcar antes de empezar, que mi postura en todas estas grabaciones es una postura de estudiante. Yo no soy un experto en este asunto. Yo no soy un catedrático que voy a pontificar acerca de cómo deben entenderse las cosas, como muchos que creen que tienen la última verdad de las cosas. Hay muchos charlatanes, por decirlo de otra manera. Yo estoy en el proceso de estudiar este tema y siento la necesidad en este momento de compartir con ustedes lo que yo estoy en el proceso de aprender. Y esa ha sido mi postura desde el principio de la pandemia cuando comencé a hacer estas grabaciones, estos videos. Múltiples temas que he tratado, pero yo necesito compartir mi proceso de aprendizaje con ustedes. En el proceso de entender acerca de este asunto de la esencia del ser humano. Mis seguidores son estudiantes de donde yo trabajo como profesor. Son jóvenes. También tengo seguidores adultos, viejos de todas edades, de todas partes del mundo, que hablan de español, que están interesados en un aprendizaje permanente. Estudiantes que no quieren osificarse dentro de sus propios marcos conceptuales y repetir los mismos cuentos que han aprendido desde no sé cuánto y que creen que ya encontraron el nivel de la verdad pura. No. Estamos en el proceso de abrir nuestras mentes a diferentes perspectivas. Yo también estoy en el proceso y estoy dispuesto a aprender de sus propios puntos de vista. Entonces me he puesto, no estoy dispuesto a leer algunos de los más grandes pensadores de nuestra cultura occidental, porque después de todo estamos viviendo en la cultura occidental. Estoy dispuesto a explorar una variedad de preguntas que nos hacemos de nosotros mismos. Y yo creo que esto constituye una de las búsquedas interminables, pero estimo ser una de las más profundas búsquedas de la humanidad. Quiero entonces que me acompañen en el descubrimiento de las cuestiones fundamentales de nuestra existencia. Pero para esto necesitamos involucrar no solo las viejas corrientes tradicionales de pensar, sino también, y tal vez más importante, nuevas corrientes, nuevas diversas formas de pensar. Y yo definitivamente estoy dispuesto a establecer debates intensos acerca de este tema del concepto del ser humano, de la naturaleza humana. Todos los debates son aceptados y apreciados, no descartados. Quiero que ustedes se sientan libres de compartir sus propias conclusiones y opiniones con mucho respeto a las de los demás y que sigan buscando sus propias respuestas, porque nada, absolutamente nada, está completamente definido en este asunto. Durante estos 2 años de la pandemia, del coronavirus, que todavía no ha terminado, yo he tenido amplio tiempo para meditar acerca de la condición humana. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho.
porque la pandemia ha tomado nuevas formas en este momento, ¿no? Los países occidentales, aquí en Estados Unidos, en Europa, han decidido seguir viviendo con el virus, ¿no? Esperanzados que las nuevas vacunas y medicamentos presenten una arma fuerte para combatirlo. Y ya la están catalogando como una enfermedad permanente, pero no tan crítica, que circula en un nivel esperado y normal. En otras palabras, ya dicen que no es una pandemia, es una endemia. Mientras que los países orientales, como China y otros países del Oriente, han decidido de eliminar el virus completamente hasta que llegue al nivel cero. Y continúan poniendo en cuarentena grandes ciudades, metrópolis enteras. Entonces, yo creo que ustedes como yo, nosotros hemos sido sacudidos intensamente hasta la médula, física, psicológica y socialmente. La pandemia ha despertado, sin embargo, nuestro estupor mental. La pandemia nos ha forzado a pensar sobre la muerte, sobre la fragilidad de nuestra especie, en caso que nos habíamos olvidado de eso. La pandemia nos ha forzado a cuestionar nuestra propia existencia en el presente y algunos de nosotros nos hemos puesto a reexaminar la historia de este animal humano, de este supuestamente Homo sapiens. Y con mucha trepidación, algunos de nosotros nos vamos a atrever a imaginarnos nuestro futuro, porque a final de cuentas lo que está en juego es nuestro futuro como especie. Y el asunto de la manera como veo las cosas en la actualidad, el asunto se ha puesto peor recientemente con las nuevas guerras en el continente europeo, Rusia invadiendo a Ucrania, el poderío chino con miras a invadir a Taiwán, un Medio Oriente con guerras históricas y endémicas, conflictos armados y violentos en el interior de varios países de Latinoamérica, y con el prospecto de que las armas nucleares pudieran usarse de nuevo. Y a esto le sumo la profunda degradación del medio ambiente, la paulatina e insensata desaparición del Amazonas y las devastaciones naturales causadas por el cambio climático. Y lo triste de esto, de verdad, lo triste de esto es que todo parece ser consecuencia de nuestras propias decisiones como especie sabia. Hemos hecho decisiones económicas, políticas y sociales que están produciendo devastaciones. Decisiones hechas por nosotros mismos. Bueno, de una manera, de un momento, parecería como si todo el mundo se derrumba. Pero no quiero ser tan pesimista. Porque yo me reconforto un poco en el pensar que de seguro ya hemos pasado por crisis similares en nuestra historia humana. Hasta ahora todas las crisis las hemos superado, hemos sobrevivido las crisis y algunas a inmensos costos y con mucho tiempo para reflexionar y cambiar de rumbo y hacer unas decisiones más positivas. Pero puede ser. Y aquí está el pero. Y aquí está el caveat, como dicen en latín unos, que ya no tengamos ese lujo de tiempo. Puede ser que el tiempo se nos esté acabando. Muchos académicos afirman también que el concepto contemporáneo, sea el que sea que tengamos del ser humano y su lugar y el futuro en el universo, está en tela de juicio. Tal vez estamos en una posición de nuevo por cambiar y adoptar una nueva definición. Todavía está por verse si el cambio final de la pandemia, de las últimas guerras y de todo lo que ya acabo de mencionar, resultará en una redoblada capacidad humana y así evolucionando, progresando humanísticamente. En otras palabras, podríamos analizar estos momentos catastróficos, encontrando en ellos una inherente oportunidad positiva para reinventar nuestras apreciaciones del mundo y nuestra conducta. Bueno, por otro lado,
Tristemente, todavía está por verse si el cambio final de la pandemia, de las presentes guerras y todo eso que ya he mencionado, resultará en una disminuida capacidad humana y así involucionando, retrocediendo en nuestro avance como seres humanos y no como animales. Entonces, para poner las cosas un poquito más claras, yo creo que este es un momento bisagra. La puerta se puede abrir de dos maneras, para adelante o para atrás. En nuestra historia humana, así como muchos otros en el pasado, que modificará, aunque sea marginalmente, tal vez en los bordes, el concepto que tenemos de nosotros mismos y nuestra relación específica con la naturaleza, con los demás, con nuestros semejantes. Tal vez como una especie, nuestra relación con una especie tal vez de divinidad y nuestra relación interna con nosotros mismos. Puede ser entonces que estemos viviendo el periodo más influyente de nuestros tiempos y entrando en un nuevo paradigma explicatorio de nuestra existencia en este planeta. Crisis similares, repito, en esta historia han tenido los mismos efectos, cosa que me llena de optimismo. Solamente tenemos que recordar las grandes plagas en el Imperio Romano, las grandes plagas europeas en la Edad Media, donde el tercio de la población murió. Y a pesar de ello, estamos aquí todavía, lo sobrepasamos. Solamente tenemos que pensar también en los cientos de guerras y principalmente las guerras mundiales del siglo pasado con el uso de las bombas atómicas, que hemos sobrevivido y aunque todavía se sienten fuertemente sus repercusiones políticas y sociales en todo el mundo. Entonces, en esta de esta nueva serie de grabaciones, quiero vislumbrar un poco las respuestas explorando no solo brevemente nuestra evolución física o biológica, sino más que todo nuestra evolución cultural y social. Estudiando algunas veces tiempos pasados, pero siempre con reflexiones acerca de nuestra condición en el presente, sin perder de mira con un enfoque en el concepto de lo que entendemos como un ser humano, su relevancia en este presente momento y cómo es que pudiéramos construir un futuro mejor. En otras palabras, la meta final que yo tengo de esta serie de grabaciones es de formar una comunidad, un diálogo con ustedes para entendernos a nosotros mismos, como seres que vivimos en una comunidad, en un barrio, en una nación y también globalmente, internacionalmente, en el planeta Tierra. Bueno, no sé cuántos episodios porque voy a hacer, pero porque me di cuenta que cuando estaba haciendo en el proceso de hacer las mujeres filósofas, pensé que iba a ser nada más 3 episodios y resulta que hice 15 episodios porque siempre que encontraba áreas relacionadas a los tópicos que necesitaban más exploración. Y creo que lo mismo me va a pasar aquí cuando esté en el proceso de aprender acerca del concepto del ser humano. Estoy leyendo una lista de libros, artículos filosóficos, científicos, antropológicos, históricos, culturales, como preparación para estas grabaciones y he decidido profundizar más en los conceptos que se consideran fundamentales y que son tratados de muchas maneras diferentes. Esto quiere decir que voy a tener que hacer referencia al pensamiento de grandes filósofos, historiadores, antropólogos, biólogos, físicos, escritores, artistas, sociólogos, psicólogos. Pero una cosa que ya se entiende, que se necesitaría una eternidad para aprender y discutir esta materia. Porque los temas son grandiosos, son inmensos. Entonces yo voy a tener que reducir
Tengo que reducir los tópicos. Tal vez voy a escoger los más calientes, los más controversiales, para entablar discusión y debate entre nosotros. Pero por supuesto que esto es bastante que masticar y voy a necesitar la ayuda de otras personas. Y voy a estar frecuentemente entablando conversaciones con mi amigo catedrático de la Universidad de Puebla. El título de la universidad es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Gustavo Orellana, que enseñó cursos en el Departamento de Psicología de este tema por varios años. Y también voy a estar consultando con mi hija, que se acaba de graduar diplomada en antropología en una universidad en Boston, bueno, cerca de Boston. Y voy a estar leyendo los textos que ella usó y tal vez conversando con algunos de sus catedráticos. Ustedes y yo juntos vamos a tratar de entender lo que se entiende como un ser humano y su posición y futuro en este mundo. Esto quiere decir que no nos podemos escapar de nuevo de estas grandes preguntas eternas que ya se entiende nunca son satisfactoriamente contestadas o contestables. Pero a través de esta serie de grabaciones espero que lleguemos a algunas respuestas que ustedes puedan juzgar adecuadas y aceptables y por lo menos inciten en ustedes más exploración y más aprendizaje. Preguntas como ¿cuáles? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Estas preguntas me recuerdan al pintor francés Paul Gauguin, como le he mencionado hace como 2 años al principio de mis grabaciones, que haciendo eco a ellas, estas preguntas, con letras negras, las enfatizó en su gran pintura hecha en Tahití, Polinesia, a finales del siglo XIX, mostrando un grupo de indígenas medio desnudos, unas letras grandes, escritas a mano, obviamente, en francés. Las preguntas en francés son, d'où venons-nous? ¿Qué somos-nous? Où allons-nous? Es una pintura con matices religiosos que medita acerca de la esencia del ser humano y su destino. La pintura está aquí en Boston. Muchas veces voy al Museo de Bellas Artes en Boston con mi esposa, con mi hija, y algunas veces me siento enfrente de la gran pintura porque es inmensa para meditar acerca de esas preguntas. Entonces termino entonces esta breve introducción con una lista preliminar, tentativa, no exhaustiva, porque la lista va a estar cambiando de orden y aumentando y no es exactamente lo que voy a decir que en este momento que yo voy a tratar, pero es una lista de temas que definitivamente vamos a tratar, pero tal vez de diferente manera. Y estos son temas calientes que todavía contemporáneamente, sin cesar, por lo menos en la cultura occidental en la cual me desenvuelvo, aquí en Boston, y podríamos decir que se han discutido por miles de años, de una forma u otra. Primer tema, definiciones de un ser humano. ¿Cuál es la naturaleza humana? Somos criaturas que vivimos en un medio ambiente y a la vez somos creadores de nuestra historia y de nuestros valores. Otro tema, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los otros animales? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? O sea, una discusión sobre la singularidad histórica de los humanos que nos separa de otros animales. Otro tema que no me puedo escapar de este tema porque este tema es caliente en muchas áreas, en muchos círculos religiosos y académicos. Y es el tema de la teoría de la evolución. La historia de nuestra evolución como animal humano. Otro tema,
la concepción del ser humano de acuerdo con la religión. La concepción del ser humano de acuerdo con la ciencia. O tal vez una combinación de los dos, religión y ciencia. Otro tema. ¿Qué entendemos por conciencia humana? ¿Es la mente una máquina? ¿Qué es lo que nos hace ser personas? ¿Cómo pudiéramos encontrar el camino hacia la madurez humana? ¿Qué es lo que se entiende por conciencia? ¿O el estar consciente? ¿O conciencia moral? ¿Tenemos un alma? ¿Un espíritu? ¿Separado del cuerpo de alguna manera? O sea, irreducible a nuestra biología física animal. ¿O será que lo que entendemos con conciencia, con espíritu, con alma, con mente, es una pura creación física o biológica? Y nosotros nos inventamos la ilusión de que tenemos algo más allá de lo físico, porque nos creemos la gran cosa. Otro tema, ¿qué es lo que entendemos por una persona? Otro, ¿qué entendemos con conocimiento, pensamientos? ¿Qué es lo que entendemos por realidad? ¿Qué es lo que entendemos con ética y moralidad? ¿Qué es lo que entendemos con humanismo? Si la muerte es inevitable, entonces, ¿por qué molestarnos en hacer algo? Bueno, nos vemos el próximo. La próxima vez espero que ustedes estén conmigo hasta el final de esta serie. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos vemos pronto.